La Gaya Ciencia o El Saber Alegre, una obra de Friedrich Nietzsche. Al poeta y al sabio les son amigables y les están consagradas todas las cosas. Les son provechosas todas las vivencias. Sagrados todos los días. Divinos todos los hombres. Emerson. Habito en mi propia casa, nada he imitado a nadie nunca, y me burlé de todo maestro que no se haya burlado de sí mismo. Sobre la puerta de mi casa, epígrafe de la segunda edición, 1887. Prólogo a la segunda edición. A este libro tal vez no solo le hace falta un prólogo. En último término, siempre queda la duda de si a alguien que no haya vivido algo semejante se le pueden hacer más cercanas las vivencias de este libro mediante prólogos. Parece escrito con el lenguaje del viento del deshielo. En él hay petulancia, desasosiego, contradicción, tiempo de abril, de tal manera que a uno continuamente se le recordará tanto la cercanía del invierno como la victoria sobre el invierno, que llega, tiene que llegar. Tal vez ya ha llegado. El agradecimiento se derrama continuamente como si acabara de acontecer lo más inesperado. El agradecimiento de un convaleciente, pues la curación era lo más inesperado. Ciencia jovial. Eso significa las saturnales de un espíritu que ha resistido pacientemente una larga y terrible presión, paciente, riguroso, frío, sin someterse, pero sin esperanza, y que ahora de una sola vez es asaltado por la esperanza de salud, por la embriaguez de la curación. ¿Cómo puede sorprender que con ello se haga visible mucho que es irracional y loco, mucha ternura impetuosa, derrochada incluso sobre problemas que tienen una piel erizada y que no parecen ser apropiados para ser acariciados y seducidos? Este libro no es cabalmente nada más que el regocijo luego de una larga privación y desfallecimiento, el júbilo de la fuerza que se recupera, la creencia que se ha despertado de nuevo aún mañana y aún pasado mañana, el súbito sentimiento y presentimiento de un futuro, de próximas aventuras, de mares nuevamente abiertos, de metas nuevamente permitidas, nuevamente creídas. Y qué cantidad de cosas quedan ahora detrás de mí. Este trozo de desierto, de agotamiento, de incredulidad, de congelamiento en medio de la juventud, esta ancianidad insertada en un lugar inapropiado, esta tiranía del dolor superada aún por la tiranía del orgullo, que rechazaba las conclusiones del dolor, y las conclusiones son consuelos. Este radical
quedarse solo como defensa extrema contra un desprecio por los hombres, que se había vuelto enfermizo y clarividente. Esta restricción fundamental a lo amargo, áspero y doloroso que posee el conocimiento, tal como la prescribía la náusea, que paulatinamente había crecido a partir de una dieta espiritual y condescendencia imprudentes. A eso se lo llama romanticismo. Oh, ¿quién pudiera sentir todo eso conmigo? Pero quien lo pudiera, seguramente me atribuiría mucho más que algo de insensatez, de alegría desbordante, de ciencia jovial. Por ejemplo, el puñado de canciones que esta vez se han agregado al libro, canciones en las que un poeta se burla de todos los poetas de una manera difícilmente perdonable. Pero no es solo frente a los poetas y a sus hermosos sentimientos líricos ante los que este resucitado tiene que manifestar su maldad. ¿Quién sabe qué víctimas busca para sí? ¿Qué clase de monstruos de un material paródico lo excitarán dentro de poco tiempo? Incipit tragedia. Comienza la tragedia. Se dice al final de este libro impensable que da que pensar. Hay que ponerse en guardia. Se anuncia algo ejemplarmente malo y malvado. Incipit parodia. Comienza la parodia. No cabe ninguna duda. Pero dejemos a un lado al señor Nietzsche. ¿Qué nos importa que el señor Nietzsche esté nuevamente sano? Un psicólogo conoce pocas preguntas tan atractivas como aquella que interroga por la relación entre salud y filosofía, y en el caso de que él mismo caiga enfermo, aporta a su enfermedad toda su rigurosidad científica. En rigor, supuesto el caso que se sea una persona, uno tiene necesariamente también la filosofía de su persona. Existe allí, sin embargo, una considerable diferencia. En uno son sus carencias las que filosofan, en otro son sus riquezas y fuerzas. El primero necesita de su filosofía, ya que como apoyo tranquilizante, medicina, salvación, exaltación, autoextrañamiento. Para el último, ella solo es hermoso lujo, y en el mejor de los casos, la voluptuosidad de un agradecimiento triunfador, que en último término ha de escribirse con mayúscula cósmica en el cielo de los conceptos. Pero en los otros casos más habituales, cuando las condiciones de penuria hacen filosofía, como acontece con todos los pensadores enfermos, y tal vez predominan en la historia de la filosofía los pensadores enfermos, ¿qué sucederá propiamente con aquel pensamiento producido bajo la presión de la enfermedad? Esta es la pregunta que concierne al psicólogo, y aquí es posible el experimento. Nada distinto a lo que hace un viajero que se propone despertar a una hora determinada y que luego tranquilamente se abandona al sueño. Así nos entregamos los filósofos, supuesto el caso de que caigamos enfermos temporalmente con cuerpo y alma a la enfermedad, cerramos los ojos ante nosotros, por decirlo así, y así como aquel sabe que hay algo que no duerme, algo que cuenta las horas y lo despertará,
Así sabemos nosotros también que el instante decisivo nos encontrará despiertos, que entonces algo brinca hacia adelante y sorprende al espíritu en el acto. Quiero decir, en la debilidad o marcha atrás o resignación o endurecimiento o oscurecimiento, y como quiera que se llamen todos los estados enfermizos del espíritu que tienen en contra suya al orgullo del espíritu en los días saludables, pues sigue siendo verdadero el viejo dicho: el espíritu orgulloso, el pavo real y el caballo son los tres animales más orgullosos sobre la tierra. Luego de interrogarse y probarse uno a sí mismo de esa manera, se aprende a mirar con ojos más sutiles hacia todo lo que en general ha filosofado hasta ahora. Uno adivina mejor que antes los desvíos involuntarios, las callejuelas laterales, los lugares de descanso, los lugares soleados del pensamiento, a que son conducidos y seducidos los pensadores que sufren, y precisamente en tantos sufrientes, uno sabe ahora hacia dónde apremia, empuja, atrae inconscientemente el cuerpo enfermo y sus necesidades al espíritu, hacia el sol, lo plácido, lo suave, la paciencia, el medicamento, el solaz, en cualquier sentido. Toda filosofía que coloca a la paz por encima de la guerra, toda ética con una comprensión negativa del concepto felicidad, toda metafísica y física que conoce un final, un estado último de cualquier tipo, todo anhelo predominantemente estético o religioso hacia un estar aparte, un más allá, un estar fuera, un estar por encima, permite hacer la pregunta de si no ha sido acaso la enfermedad lo que ha inspirado al filósofo. El disfraz inconsciente de las necesidades fisiológicas bajo el abrigo del objetivo ideal puramente espiritual se extiende hasta lo aterrador, y muy a menudo me he preguntado si es que, considerado un grueso, la filosofía no ha sido hasta ahora en general más que una interpretación del cuerpo y una mala comprensión del cuerpo. Detrás de los más altos juicios de valor por los que hasta ahora ha sido dirigida la historia del pensamiento, se ocultan malos entendidos acerca de la constitución corporal, ya sea de los individuos, de los estados o de razas enteras. Se puede considerar a todas esas audaces extravagancias de la metafísica, especialmente sus respuestas a la pregunta por el valor de la existencia, por lo pronto y siempre como síntomas de determinados cuerpos, y aun cuando tales afirmaciones del mundo o negaciones del mundo hechas en bloque, evaluadas científicamente, carecen del más mínimo sentido, entregan sin embargo al historiador y al psicólogo importantísimas señales en cuanto a síntomas, según hemos dicho, del cuerpo, de sus aciertos y fracasos, de su plenitud, poderío, autoridad en la historia, o por el contrario, de sus represiones, cansancios, empobrecimientos, de su presentimiento del fin, de su voluntad de final. Todavía espero que un médico filósofo, en el sentido excepcional de la palabra, uno que haya de dedicarse al problema de la salud total del pueblo, del tiempo, de la raza, de la humanidad, tendrá alguna vez el valor de llevar mi sospecha hasta su extremo límite y atreverse a formular la proposición: en todo el filosofar nunca se ha tratado hasta ahora de la verdad, sino de algo diferente, digamos, de la salud, del futuro, del crecimiento, del poder, de la vida.
Se adivina que yo no quiera despedirme con ingratitud de aquel periodo de grave y larga enfermedad cuyo provecho hasta hoy no se ha agotado aún para mí, puesto que tengo bastante buena conciencia de la ventaja que mi salud rica en cambios me otorga en verdad frente a todos los lerdos rechonchos del espíritu. Un filósofo que ha hecho el camino a través de muchas saludes y lo vuelve a hacer una y otra vez, ha transitado también a través de muchas filosofías. Justamente él no puede actuar de otra manera más que transformando cada vez su situación en una forma y lejanía más espirituales. Este arte de la transfiguración es precisamente la filosofía. A los filósofos no nos está permitido establecer una separación entre alma y el cuerpo, tal como lo hace el pueblo, y menos aún nos está permitido separar alma y espíritu. Nosotros no somos ranas pensantes, ni aparatos de objetivación, ni de registro. Con las vísceras congeladas, continuamente tenemos que parir nuestros pensamientos desde nuestro dolor y compartir maternalmente con ellos todo cuanto hay en nosotros de sangre, corazón, fuego, placer, pasión, tormento, conciencia, destino, fatalidad. Vivir, eso significa para nosotros transformar continuamente todo lo que somos en luz y en llama, también todo lo que nos hiere. No podemos actuar de otra manera. Y en cuanto a lo que concierne a la enfermedad, no estaríamos casi tentados a preguntar si es que ella no es en general prescindible. Solo el gran dolor es el último liberador del espíritu. En tanto, es maestro de la gran sospecha, que convierte a cada U en una X, una genuina e injusta X, es decir, la penúltima letra antes de la última. Solo el gran dolor, aquel largo y lento dolor que se toma tiempo, en el que nos quemamos, por así decirlo, como con madera verde, nos obliga a los filósofos a ascender hasta nuestra última profundidad y a apartar de nosotros toda confianza, toda benignidad, encubrimiento, clemencia, medianía, entre las que previamente habíamos asentado tal vez nuestra humanidad. Dudo si un dolor de este tipo mejora, pero sé que nos profundiza. Ya sea que aprendamos a contraponerle nuestro orgullo, nuestra burla, nuestra fuerza de voluntad, y que hagamos como aquel indio que, por grave que fuese la tortura, se resarcía ante su torturador mediante la maldad de su lengua. Ya sea que ante el dolor nos retraigamos en aquella nada oriental, se la llama nirvana, en el mudo, ciego, sordo, resignarse, olvidarse, extinguirse a sí mismo, de tales largos y peligrosos ejercicios de dominio sobre sí mismo, se sale convertido en otro hombre, con algunos signos de interrogación más, y sobre todo de ahora en adelante con la voluntad de preguntar más profunda, más rigurosa, dura, malvada, tranquilamente, que lo que hasta entonces se había preguntado. Se acabó la confianza en la vida. La vida misma se convirtió en problema. Pero no se crea que con esto uno se ha convertido necesariamente en un melancólico. Incluso todavía es posible el amor a la vida, solo que se ama de otra manera. Es el amor a una mujer
que nos hace dudar. Pero el atractivo por lo problemático, la alegría en la X, es tan grande en esos hombres más espirituales, más espiritualizados, como para que esa alegría no estalle una y otra vez como una brasa resplandeciente por encima de toda penuria de lo problemático, por sobre todo peligro de la inseguridad, incluso por encima de los celos del amante. Conocemos una nueva felicidad. Por último, para que lo esencial no quede sin ser dicho, de tales abismos, de esa grave y larga enfermedad, también de la larga enfermedad que es la grave sospecha, que regresa como recién nacido, desollado, más susceptible, más maligno, con un gusto más delicado para la alegría, con una lengua más tierna para todas las cosas buenas, con sentidos más alborozados, con una segunda inocencia más peligrosa en la alegría, más infantiles a la vez y 100 veces más refinados que todo lo que jamás se fue antes. Oh, cuán repugnante le es ahora a uno el goce, el burdo, sordo, oscuro goce, tal como lo entienden los que gozan, nuestros hombres ocultos, nuestros ricos y gobernantes. Con qué malicia escuchamos ahora el gran estruendo de la feria anual, con que se deja violar hoy el hombre culto y el de la gran ciudad mediante el arte, el libro y la música, en pos de goces espirituales y con la ayuda de bebidas espirituosas. Cuánto nos duele ahora en los oídos el grito teatral de la pasión. Cuán ajeno a nuestro gusto se ha vuelto todo el romántico estremecimiento y confusión de los sentidos que ama la plebe educada, junto a sus aspiraciones por lo grandioso, elevado, retorcido. No si nosotros los convalecientes requerimos todavía de un arte. Este es otro arte, un arte burlón, ligero, fugaz, divinamente despreocupado, divinamente artístico, que arde como una llama resplandeciente en un cielo sin nubes. Por sobre todo, un arte para artistas, solo para artistas. A la postre, conocemos mejor aquello para lo cual se requiere en primer término que haga falta. La alegría, toda alegría, amigos míos. También en cuanto a artista, quisiera demostrarlo. Los que sabemos ahora demasiado bien algunas cosas. Oh, cuán bien aprendemos ahora a olvidar, a no saber bien como artistas. Y en lo que concierne a nuestro futuro, difícilmente nos encontrarán de nuevo en la senda de aquellos jóvenes egipcios que en las noches vuelven inseguros los templos, abrazan las columnas y todo aquello que con buenas razones es mantenido oculto y que ellos querían develar, descubrir y poner a plena luz. No, este mal gusto, esta voluntad de verdad a todo precio, esta locura juvenil en el amor por la verdad nos disgusta. Somos demasiado experimentados para ello, demasiado serios, demasiado alegres, demasiado escarmentados, demasiado profundos. Ya no creemos que la verdad siga siendo verdad cuando se le descorren los velos. Hemos vivido suficiente como para creer en esto. Hoy consideramos como un asunto de decencia el no querer verlo todo desnudo, no querer estar presente en todas partes, no querer entenderlo ni saberlo todo. Es verdad que el amado Dios está presente en todas partes,
preguntó una niña pequeña a su madre. Pero eso lo encuentro indecente, una señal para los filósofos. Se debería respetar más el pudor con que la naturaleza se ha ocultado detrás de enigmas e inseguridades multicolores. Es tal vez la verdad una mujer que tiene razones para no dejar ver sus razones. Es tal vez su nombre para hablar griegamente Baubo, o estos griegos, ellos sabían cómo vivir. Para eso hace falta quedarse